un aniversario y seguir en la casa del Señor. Eso es fundamental, es importante, porque es hermoso a veces cuando uno ve a los hermanos, que ve a los amigos, ¿no? Por tiempo, y los tiempos pasan, y bueno, los años pasan, y uno puede ver esa familia, el crecimiento. Y así es la obra del Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. Vamos a orar por la palabra. Sí, Señor. Amado Dios, estamos en tu presencia, Te alabamos, Señor. Señor. Gracias, Jesús. En este día, Dios mío, en esta semana de aniversario, Dios mío, Padre Santo, de la iglesia, Señor, de cada uno de nosotros. Bendito Dios, bendice, Dios mío, Gracias, Jesús. este momento, bendice tu palabra. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable, Señor, a cada uno de nosotros, porque necesitamos, Señor, entender y aprender, Dios mío, día a día, Dios mío, y conocer de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Qué hermoso, como decía, es estar en la casa del Señor. Y es hermoso de seguir perseverando en la casa del Señor. Qué importante es, como dice, estar plantados. Y eso es fundamental, de plantarnos en la casa del Señor. De poder decir, esta es mi casa. Y entonces somos parte. Sí, Señor. Porque, y si no nos plantamos no nos sirve de nada, ¿no? Porque muchas veces, uno dice, se identifica como cristiano, pero muchas veces no nos plantamos, que podemos estar en un lugar, mañana estamos en otro, y pasado en otro, y después, bueno, no sé a dónde, y cuando llegan los aniversarios no sé a dónde va a ir, pero qué importante es estar plantados, de sentirnos de ese pueblo escogido, de ese pueblo redimido, por Dios, ¿no? Qué importante, darle ese valor, de poder tener esa conexión, que no somos escogidos por el hombre, somos llamados por Dios, llamados para un propósito, y por eso es tan significado cada día que estamos en la casa del Señor, es tan importante para nosotros. Y qué importante es perseverar. Y para ir a una lectura muy conocida. Y yo tengo mi Biblia, la Reina Valera, pero contemporánea. Es algunas palabras que cambian, están traducidas quizá más actualizadas, no es la 1960. Pero yo creo que va a entender usted en su Biblia. Vamos a ver en el libro en Éxodo, capítulo 14. Gracias, Señor. En Éxodo, capítulo 14, nos habla la palabra de este pueblo que, una palabra muy conocida, del pueblo de Dios, que ya había salido, ¿no?, de Egipto. Ya conocemos esa historia, que salió con un propósito. Tenían que alejarse de 3 días de camino para ofrecer sacrificio al Señor. Pero bueno, el pueblo de Dios, Dios había determinado un propósito. ¿Cuál era ese propósito? De llevarlos a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, de una tierra prometida, como es la tierra de Canaán, ¿no? Y esta tierra tan importante. Y Israel durante años estaba bajo la esclavitud, ¿no?, bajo el servicio de Faraón, y se había acostumbrado a vivir ahí.
estaban tan acostumbrados de servir a los egipcios. Pero Dios tenía otro propósito. Y el propósito de Dios lo decía cuando le dijo a Moisés, dice, preséntate a Faraón y le dirás, deja ir a mi pueblo para ofrecer sacrificio. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por eso decía la palabra servir. Para que me sirva, para que me adore. Qué importante, ¿no? Dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón estaba, en una parte estaba tan contento porque tenía esclavos de sobra. Tenía esclavos para poder construir sus ciudades, para construir el imperio de Faraón. Pero en ese momento era el imperio. Hoy lo podemos trasladar, no sé, a la actualidad, puede ser Estados Unidos, una potencia en el mundo, ¿no? Con toda la tecnología, el armamento que tienen. Y en ese momento era Egipto. Ese era la primera potencia. Y bueno, ¿y a quién tenía sometido? Al pueblo de Dios, a Israel. Pero si uno se va, podemos ir cuando retrocede. Bueno, Dios mismo cuando lo llama a Abraham, conocemos, ¿no?, el padre de la fe, y le da la promesa de su descendencia, una descendencia bendita, una descendencia que iba a ser de bendición para ti, en toda la tierra. Dice, Dios le decía a Abraham, dice, de ti, dice, de tu descendencia, dice, tu descendencia será como la arena que está en la orilla del mar, como las estrellas que están en el cielo. Si alguien puede contar las estrellas, si alguien puede contar la arena, dice, podrá contar tu descendencia. Abraham. Y Abraham dice que, bueno, humanamente, para él quizá fue algo que no pudo ver con sus ojos, esa promesa que Dios le había prometido. Vio solamente el inicio, porque se encontraba con un gran problema que conocemos. Tenía su esposa y era estéril. Y al ser estéril, ya los años pasaban, el tiempo, y no llegaba el hijo de la promesa. Y bueno, ya conocemos también la historia que pasó con Agar, con Ismael que viene, pero no era el hijo de la promesa. Y dice, bueno, dice, te daré una descendencia, y esa descendencia, dice, espera, se va a formar en la esclavitud. Y así fue. Dice que Israel, después vino el hijo de la promesa, llegó. Dios cumple por eso. Dios cumple la palabra. Aleluya. Sí, Señor. Toda la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Amén. Por ejemplo, en Isaías, el libro de Isaías 53, él estaba profetizando cómo iba a ser, ¿no?, el sufrimiento de Cristo en la cruz, cómo iban a ser esos pasos, cómo él se iba a mover entre medio de la humanidad. Y cómo él veía cómo él iba a subir a la cruz. Y eso estaba profetizando casi 700 años antes que Jesús viniera a la tierra. Y todas las palabras se fueron cumpliendo al pie de la letra. Todas las palabras se fueron cumpliendo. Amén. No es que solamente el Antiguo Testamento ha quedado ahí, no. Inicia en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor. Es un complemento, toda la Biblia. Sí, Señor. Está lleno de promesas. Amén. Amén. ¿Y para quién? Gracias, Señor, para nosotros. Para nosotros. Amén. Para Gracias. aquel pueblo que Dios había escogido. Sí, Señor.
Dios no ha escogido solamente a Israel porque era algo especial, sino que Dios ha escogido a Israel con un propósito. Gracias. Y en ese propósito Gracias. estaba todo lleno de muchas dificultades para llevar adelante ese propósito. Y hoy en el presente, ¿quién es ese propósito? Somos nosotros también, escogidos por Dios. Sí, Señor. Y en ese momento fue Israel, a donde gran parte de la Biblia, gran parte de las profecías fueron todo en ese acontecimiento en Israel, en el Medio Oriente, toda la Biblia. Pero qué importante es saber que fuimos escogidos por Dios con un propósito. Amén. Sí, Señor. Ayuda. Como decía mi esposa, para servir a Dios. Y dice que Israel sale de Egipto después que se había multiplicado, que estuvieron sirviendo durante casi, pero muchísimos años, que sirvieron, 400 años habían pasado, sirviendo a Faraón durante todo ese tiempo, y pasaron generaciones. Usted se puede imaginar, pasaron generaciones. Hubo generaciones que no conocían la libertad, no sabían lo que era libertad. Y a veces nosotros nos ponemos mal, ¿no? Cuando dice, bueno, el Señor habló, a veces uno llega a la iglesia, viene una palabra de Dios sobre tu vida y dice, bueno, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Y a veces pasa una semana, pasa un mes y dice, bueno, esta palabra no se cumple. Y ahí nomás, enseguida bajamos los brazos, nos desanimamos. Pero si nosotros podríamos entender la palabra se cumple. Solo que los tiempos son de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Solo que los tiempos son de Dios. Sí, Señor. Uno se puede pensar, ¿no? Por ejemplo, del Génesis, capítulo del Génesis 1, y pasan 3-4 capítulos y tenés el diluvio. Uno dice, ¿qué pasó? En Génesis, comienzo, pasaron, digamos, no son muchos capítulos que pasan y viene el diluvio. Usted se encuentra con el diluvio. Dice, ¿qué pasó ahí? Pero si te vas a la genealogía, y ahí creo que son 13, y cada uno de ellos vivieron casi 1000 años. Como Matusalén, 969, Adán, 750, y Jared, bueno, todos tuvieron más o menos por ahí. No, la verdad que por eso son 13, pasaron miles de años. Sí, Señor. Sí. Y dice, en ese corto plazo, dice que la tierra se había llenado de maldad. Si usted va antes del diluvio, cuando Dios habla a Noé, dice que la tierra había llegado el pecado al colmo. Dice, cada uno solamente se daba en fiestas, en casamientos, en bailes. Eso era, en ese momento, digamos, lo que vivía la humanidad. Y por eso dice que a Dios le dolió en su corazón de haber creado al hombre. Por eso dijo, raeré al hombre de faz de la tierra. Pero qué importante es, hermano, por eso nosotros debemos creer las promesas de Dios. La promesa de Dios se cumple. Ayúdanos, Señor. Amén. La palabra de Dios se cumple. Amén. Amén. La palabra de Dios es eterna. Gracias, Señor. Gracias. Como Dios
cumple su palabra. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Y en el 14, en el versículo 10 dice: cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que Faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Hicieron una inversión. ¿A dónde se encontraban los hijos de Israel? Frente al Mar Rojo. Estaban frente al Mar Rojo. Habían salido ya de Egipto, habían obtenido esa libertad después de aquella señal que pasó de la muerte de los primogénitos. Y bueno, Faraón dijo: váyanse, no los quiero acá, váyanse, porque lo que había acontecido era tremendo. Y el pueblo se fue. Pero dice, cuando ellos se fueron, se alejaron de Egipto, Dios mismo dice que endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que los persiguieran. Israel se había alejado, había caminado durante unos días y se encontraba, ¿a dónde? En el Mar Rojo. Porque tenían que cruzar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y bueno, para cruzar tenían que pasar por el Mar Rojo. Había otro camino que iba por el desierto, pero también era un camino muy lejano. Entonces se acortaban por ahí. Pero dice que Israel cuando pensaban que bueno, Dios los había liberado, que estaban en el desierto, pero jamás habrán pensado que detrás de ellos venía un ejército. ¿Y quién era? Era Faraón. Y Faraón nunca se va a dar por vencido, nunca se va a dar por rendido. Dice: cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que Faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto le hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Y ahí empiezan a cuestionarnos, ¿no? Cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, empezaron a cuestionar también contra Elí, contra Moisés, contra el varón de Dios. Decían: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta este desierto para que muramos aquí? Y dice: ¿por qué nos has hecho esto, que nos sacaste de Egipto? Y empiezan a cuestionar. Y ahí dice: nosotros también. Por eso decía, cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Yo creo que estos 2 años ha sido 2 años difíciles también para la humanidad, en el mundo. Y ni hablar para los hijos de Dios. Muchas veces nos encontramos, hay veces sin salida, hay veces encerrados en sí mismo, hay veces en un pozo depresivo, hay veces en la economía. Y a veces parecía que no hay salida. Y para más, uno mira hacia los costados, estás rodeado. Digo: acá no tengo salida. Y en la lógica, en ese momento Israel no tenía salida. No había una salida. ¿Por qué? Estaba el Mar Rojo, atrás tenías un ejército. A los costados había una cima que era imposible. ¿Y a dónde ibas a acudir? Dice que los hijos de Israel clamaron a Dios. Es lo único que nosotros podemos hacer. Es
nuestra ayuda, nuestro socorro. ¿Quién es Jesucristo? ¿A dónde vamos a ir? Pero qué importante es, ¿no? Cuando de no poder, de no pelear con nuestras fuerzas, sino debemos ir a la presencia de Dios. Y bueno, pero qué importante también es no tener esa fe, esa convicción. Pero a veces se pierde la confianza, se pierde todo. Y empezaron ellos a cuestionar, a murmurar, decían de todo. Es mejor servir a los egipcios que morirnos en este desierto. Y a veces nos conformamos. Y a la iglesia muchas veces pasa. Cuando estamos en la casa del Señor, cuando no obtenemos esa respuesta que venimos a buscar, muchas veces venimos a buscar algún milagro en nuestras vidas, alguna respuesta en la economía. Muchas veces venimos a buscar eso en nuestras fe. Pero si vamos por la palabra, Dios nos ha llamado para otro propósito. Como decíamos en el principio, Dios nos ha llamado para que nos sirvamos como hijos, como pueblo. Amén. El primer mensaje de Jesús y de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentido, porque el reino de los cielos se acercaba. El reino de Dios estaba en medio de ellos, en medio del pueblo. Estaba caminando, Jesús estaba caminando con ellos, pero no lo podían ver. Multitudes se empezaron a acercar viendo los milagros, las señales, pero en el momento también no quedaba nadie. ¿Por qué? Porque venían por los milagros, venían para ser sanados físicamente. Pero ese no es el objetivo que Dios tiene para su pueblo. El objetivo que Dios tiene para su pueblo es la salvación y la verdad. Aleluya. Amén. 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 Sí, Señor. El objetivo de Dios es que nosotros tengamos vida eterna y que tengamos paz, que tengamos gozo, que podamos tener victoria en el alma. Dios quiere bendecir tu alma. Dios quiere bendecirte para que tengas gozo. Porque Él es gozo. Él es paz. Porque muchas veces nosotros nos encontramos encerrados, como el pueblo que estaba encerrado sin salida. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Dice, mejor es servir a los egipcios que nos muramos en este desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación del Señor. Amén. Llevará hoy a cabo a favor de ustedes. Los egipcios que hoy has visto, nunca más volverás a verlos. Aleluya. Sí, Señor. Quédense tranquilos, el Señor peleará por ustedes. El Señor peleará por ustedes. Gracias, Señor. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? En mi versión, ¿por qué clamas a mí? Dice, en tu versión. ¿Por qué me pides ayuda? Más simple.
Y dice, ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y esto es una palabra para nosotros, ¿no? Cuando hay veces estamos tan encerrados como este pueblo que no tenía salida. Y no lo había. El Señor dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me pides ayuda? Que solamente tenés que marchar. Solamente tenés que continuar. Solamente debes estar firme en la fe. Hoy más que nunca debemos estar plantados en la fe. Amén. ¿Amén? Sí, Señor. Amén. Plantado en tu convicción. Gracias, Señor. Porque el problema es cuando nos encerramos en la duda. Nos encerramos en la indecisión. Cuando estamos totalmente, digamos que pareciera que ya no vemos nada. Y si hay una palabra del Señor para ese momento que dice, ve hacia adelante, solamente marcha. Porque yo estoy contigo, dice. Aleluya. ¿Qué dice Moisés? Moisés que dice, porque el Señor peleará por ustedes. Amén. Amén. Porque el Señor peleará por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo crees, hermano? Sí, Señor. Él va a pelear por tu vida. Él va a pelear por mí. Pero qué importante es, hermano, hoy más que nunca estemos más convencidos en la fe. Qué importante es plantarnos en la fe. Sí, Señor. Porque son tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos como pueblo, como iglesia. Amén. Necesitamos estar unidos, así como en el libro de los Hechos, como nació la iglesia. Nació una iglesia unánime, una iglesia con un solo espíritu. Sí, Señor. Amén. Amén. Esa iglesia es lo que tiene que estar en este momento, para esta hora postrera, estos tiempos. Son tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Sí, Señor. Señales por donde quieras. Pero eres un pueblo llamado por Dios, un pueblo con un propósito, un pueblo escogido. El Señor dice, ustedes quieren ser tranquilos, el Señor peleará por ustedes. El Señor va a pelear por tu economía, el Señor va a pelear por tu salud, hermana, también. El Señor va a pelear por cada uno de nosotros. Él ya conoce tu necesidad. Él conoce en lo más profundo aún lo que estás pensando. Por eso dice, quieren ser tranquilos. ¿Qué está diciendo? Descansen en la fe. Descansen en la fe. No debemos pelear con nuestras fuerzas. Sí, Señor. Pero qué importante es la oración. Qué importante es la oración. Te adoramos, Jesús. Qué importante es la oración. Aleluya. Sí, Señor. Porque Moisés Sí, Señor. tenía esa comunión con Dios directa. Esa comunión que estaba totalmente, que se vivía día a día. Por eso es que rápidamente, ¿no? Cuando el pueblo viene a él, y dice que Moisés rápidamente fue al Señor. Y el Señor le dice, si yo ya te encomendé una tarea, Moisés, ¿por qué vienes a mí? Si solamente tienes que marchar. Yo te he escogido como libertador de este pueblo y tienes que llevarlo a la tierra de Canaán. Yo te he llamado para este tiempo para que guíes a mi pueblo. Solamente diga al pueblo que siga marchando, que no se detenga. Amén. Te adoramos, Señor. Ya estamos finalizando este año. Ya estamos entrando también al 22. Y es a donde tenemos que seguir marchando.
Amén. Sí, Señor. Es a donde tenemos que seguir caminando. Gloria a Dios, sí, Señor. Hasta que el Señor nos llame. Debemos serle fiel, dijo Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Debemos serle fiel a Dios hasta la muerte. Sí, Señor. Por eso, qué importante es la convicción. Qué importante es tener esa fe, esa confianza a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y se va a cumplir en tu vida. Somos llamados con un propósito, hermano. Aleluya. Sí, Señor. Por eso decía, qué importante es, ¿no?, cumplir 33 años y seguir cumpliéndolos Amén. hasta que el Señor nos llame. Amén. Sí, Señor. Y eso habla de convicción, eso habla de seguir batallando, eso habla de un soldado con convicción Amén. Gracias. que ama las cosas del Señor. Sí, Señor. Muchas veces vamos a estar, hay veces con pocas fuerzas, pero si no perdemos la fe, vamos a seguir marchando. No te detengas, no te detengas. El problema es cuando nos detenemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando Lot salió de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo el Señor? Dice, sal de esta ciudad y no mires hacia atrás. No tenían que mirar. Salió él con su familia. Pero dice que cuando se alejaron de la ciudad, dice que la esposa miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal hasta hoy. Sí, así es. ¿De quién habla eso? No es que de mirar atrás, dice volvernos al mundo, volvernos a Egipto. Nos habla de decir un día, nos cansamos, de decir, no quiero saber nada del Señor. Por eso dice la palabra, di a mi pueblo que marche hacia adelante. Di a mi pueblo que avance. Esa es una palabra del Señor. Gracias, Señor. Esa palabra tenía en mi corazón. Gracias. Yo creo que se va a cumplir con Amén. cada uno de ustedes. Sí, Señor. Si hay una promesa sobre su vida, no lo dudes, hermano. Quizás para nosotros habrán pasado años, pero dice, para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Para nosotros puede ser un tiempo largo. Por eso digo, Dios lo que ha hablado se va a cumplir. Sí, Señor. Es un tiempo de seguir adelante. Es un tiempo de marchar. Hoy más que nunca, de estar unidos, orando uno por los otros, para levantar los brazos a mis hermanos, para levantar el brazo de aquel que está con pocas fuerzas. Eso es la iglesia, hermano. Eso es el pueblo. Porque en el libro de los Hechos dice que cuando la iglesia iba en aumento, dice que todas las cosas tenían en común. Cuando había necesidades, dice que no lo había. ¿Por qué? Porque aquel que tenía, traía y se repartía. Así que todos tenían. Así nació la iglesia. Así es la iglesia. En lo económico, también, digamos, podemos hablarlo en todo, y en lo espiritual ni hablar. ¿Por qué? Porque también ahí hablaba de muchas formas, ¿no? Porque también gente que estaban debilitados en la fe, a donde eran fortalecidos, a donde eran contagiados de la fe. Por eso es que la iglesia dice que en el libro de los Hechos se añadían, dice, de a miles por día en cada mensaje.
Pero no eran los apóstoles solamente, sino que había un pueblo que contagiaba. Amén. Y ese es el pueblo de este tiempo, ese pueblo que es parte, que son ustedes, hermanos. Sí, Señor. Amén. Dios nos ha llamado para seguir contagiando la fe, para seguir sirviendo a Dios y seguir marchando. Aleluya. Amén. 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 No son con nuestras propias fuerzas, sino el Señor peleará por ti. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Habría mucho para poder compartir, ¿no? Muchos pasajes en la Biblia con promesas, donde había un pueblo unido que salía airoso, ¿no? Que podía vencer. Solamente es en la fe, pero con la ayuda del Señor. Sí, Señor. Amén. 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 Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. También podemos ver, ¿no? Dice que Jonatán, el hijo de Saúl, desafió también a un ejército de los filisteos. Pero dice, con su paje de armas solamente. Y dice, bueno, el gran desafío, dice, tenía los enemigos al frente. Dice, pero si vamos a pelear, pero yo no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Dice. Si vamos en el nombre de Jehová, dice, Jehová nos puede ayudar con pocos o con muchos. Y pasemos hacia el frente. Y dice que fue y entraron al campamento a los filisteos y hicieron estragos. Porque no fue con sus propias fuerzas, sino que fue con la confianza del Señor. Fue en la fe. Amén. Sí, Señor. Es un tiempo de la iglesia, es un tiempo del pueblo de Dios. Gloria. Él va a seguir peleando por Gloria a nosotros. Dios. Sí, Señor. Él va a seguir peleando por nosotros. No está solo, mi hermano. Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. Con Él somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús. En esta noche, Señor, creemos, Dios mío, creemos en los desafíos. Creemos que somos llamados y escogidos, Padre. Por eso nos unimos ahora Te adoramos, Señor. en oración. Y le invito a ponerse de pie. Sí, Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar para que en este momento, Sea tu gracia, Señor. para salir renovados en la fe, Gracias por esta palabra hermosa. para salir, como se dice, renovados en el Espíritu. Porque dice, en el Señor cada día son nuevas sus misericordias. Te adoramos, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Empiece a orar, hermano.